Nos ponemos de pie para rezar el ángelus. El ángel del Señor anunció a María, concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de Jesucristo. Amén. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, seamos llevados por el mérito de su pasión y cruz a la gloria de su resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en el seno virginal de María, esté siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos ustedes a esta celebración eucarística. Vamos a ofrecerla por cada uno de los aquí presentes, por sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, familiares. Que el Señor sea su gozo, su fortaleza, su paz. También quiero ofrecer la misa por que el Señor nos bendiga con el don de la lluvia por todos los países del mundo, especialmente nuestro país, el fin de la pandemia, el eterno descanso del Padre Martín Banda, Juan Antonio Riga en el primer mes, María del Refugio Juárez García, José Aguilar Santos, los difuntos cuyos restos están en los nichos de nuestra parroquia. Por la salud de todos los enfermos, especialmente Alejandro Aristondo Busquiano, Daniel Marcelo Ponce, Olguita García Lechuga, Jesús Horacio Lomelí. En acción de gracias por los sacerdotes que cumplen años, que fue párroco de aquí de esta comunidad, el padre Corniejo Mireles, Juan Rodríguez Nava, José Alfredo Flores García
y Carlos Antonio Núñez Aispuro. Dispongámonos a participar en esta celebración, haciendo un momento de silencio y pidiendo a Dios que perdone nuestras culpas, nuestros pecados, tenga piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Las tres lecturas de hoy nos presentan el panorama de la incredulidad, sobre todo en la de Ezequiel y el Evangelio. Nosotros pongamos mucha atención hoy a estas lecturas y escuchemos atentos la voz de Dios con fe y confianza. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo
lo alto, fijo los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás, que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. El Señor esté siempre con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Amadísimos hermanos y hermanas en el Señor Jesús, hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre dos actitudes que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía para con Dios, pero también para los que Dios mandaba predicar, a los profetas. Dos actitudes que no son nada agradables y se dio también en la misma vida de Jesús: la incredulidad y el rechazo. El pueblo se niega a creer en Dios y en sus enviados. Y no tan solo es un acto de incredulidad, sino de rechazo, un rechazo total. Hoy, en nuestros tiempos, parece que no está de moda ser cristiano, creer en Jesús. La iglesia no está de moda. Se cuestiona a Dios, se le hace a un lado, se quiere prescindir de Él, como si la vida fuera mejor sin Dios. También la gente de nuestro tiempo toma estas actitudes: incredulidad y rechazo. Hacemos un pequeño análisis de la palabra de Dios. En la primera lectura vemos al profeta Ezequiel que Dios lo inunda de su Espíritu Santo y lo envía a proclamar su palabra a un pueblo que, aunque es rebelde, obstinado, dice: como quiera ven, aunque no te hagan caso, tú como quiera predica, porque van a darse cuenta que como quiera hay un profeta en medio del pueblo. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, por el bautismo también participamos de la misión profética de Jesús, y también el Espíritu del Señor nos toma, nos envía, nos impulsa a predicar el Evangelio, a predicar la verdad que decimos que no peca, pero incomoda, pero que es necesaria, es fundamental. La verdad, hoy más que nunca, necesita exponerse, ser escuchada, ser vivida, ser proclamada, aun y cuando el pueblo se resista, aun y cuando en nuestras familias haya rechazo. Tenemos que predicar la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo nuestro Señor, la verdad que Dios nos manda, porque el hombre necesita caminar en la verdad. No podemos ni debemos caminar en la mentira, en el error. Algunos confunden el ser bueno, el ser misericordioso, con ser pasalones. No, tenemos que ser misericordiosos
comprensivos con el pecador que va a veces por mal camino, pero hay que invitarlo al camino del bien y de la verdad. Dios ama al pecador y rechaza el pecado. Nosotros tenemos que también rechazar el pecado y amar al pecador, pero no quedarnos callados. Decía Santa Catalina de Siena que por habernos quedado callados muchas veces, el mundo se corrompe, las familias se corrompen, las buenas costumbres se corrompen y las familias comienzan a extraviarse. Necesitamos predicar la palabra aun y cuando seamos rechazados. No nos debe de preocupar tanto el rechazo. A veces le tenemos mucho miedo al rechazo, al qué dirán, al que me van a criticar, me van a hacer a un lado, ya no me van a tomar en cuenta en el grupo de mis amigos porque les dije una verdad. A veces se tiene que padecer por amor a la verdad, por amor al prójimo, por amor a Dios. La verdad no peca, pero incomoda. San Pablo, en la segunda lectura que escuchamos a los Corintios, pues habla de todo lo que él ha pasado. No ha sido nada fácil para San Pablo ser apóstol, y él confía en la gracia de Dios a pesar de sus debilidades y de todo lo que ha sufrido. Él sabe que en Dios él es fuerte, que Dios lo va a ayudar a levantarse y a seguir adelante, aun y cuando experimente fragilidad, debilidad, enfermedad, sea lo que sea. Él hace una lista y dice: he sufrido insultos, he pasado necesidades, me han perseguido, he tenido muchas dificultades por predicar a Cristo. Hermanos y hermanas, nosotros, la Iglesia, en estos tiempos no podemos dejar de predicar a Cristo. Es la Iglesia la que tiene la misión de anunciar a Jesucristo con la palabra y con las obras, irradiar al mismo Cristo. El mundo necesita de Cristo. El mundo necesita de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. El que es fiel a mis palabras será libre. El que escucha mis palabras y las practica será libre. Jesucristo nos viene a liberar. Jesucristo nos viene a traer la dignidad de ser hijos de Dios. El Evangelio, hermanos y hermanas, es un don de Dios para el mundo. El Evangelio nos dignifica y dignifica toda actividad humana.
Toda relación interpersonal dignifica todo el ser y todo el quehacer humano. El Papa Benedicto XVI decía que Jesucristo es el silenciosamente esperado por todas las naciones. Muchas veces no se dice, pero se anhela al Salvador, el Salvador que todos necesitamos. Los seres humanos no podemos solos, necesitamos de la salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Pero bueno, no tan solo ha sufrido un profeta y un apóstol, el mismo Jesucristo, nos dice el Evangelio de San Marcos, en este pequeño párrafo del capítulo 6, versículos del 1 al 6, dice San Marcos que Jesús fue con sus discípulos a su pueblo natal. Ya llevaba Jesús una gran fama de haber hecho muchos milagros y haber predicado con autoridad y haber expresado muchos mensajes llenos de sabiduría. Pero su pueblo decía, pero pues, ¿de dónde sacó él tanta sabiduría y tanta autoridad? Si lo conocemos, aquí es el hijo de María, el hijo del carpintero, aquí viven sus parientes entre nosotros, sus hermanas, sus hermanos, y se negaban a creer. Jesús, que ve los corazones, ve las inteligencias, sabe lo que hay en el hombre, le dice: un profeta no es bien recibido en su tierra, ni por sus parientes, ni por su familia. Por eso nosotros a veces decimos, ¿verdad? Nadie es profeta en su tierra, en su casa. Me han dicho mucha gente que viene a la iglesia, a las misas, o que viene a los grupos apostólicos, que su propia familia les dice: ay, tú que vas tanto a misa, y mira, bueno, pues, ¿qué tal? Si no fuera misa sería peor, no peor, peor, ¿verdad? Ay, te crees muy santito, pero mira, te equivocaste en esto o en esto otro, no fuiste coherente o dijiste una mentira. Pues no, hombre, yo creo que si no voy a misa hubiera dicho 20, ¿verdad? Como alguien que ustedes saben y yo no quiero decir, no puedo decir, que dice muchas mentiras. Eso dicen los periódicos, yo no sé. Nuestro Señor Jesucristo pasó por esta prueba también. Y bueno, es lo que lo va a llevar a la cruz. Va a morir en la cruz. Y Él no va a oponer resistencia. Él está convencido de cuál es su misión: predicar la buena nueva de la salvación que el Padre le encomendó, la salvación de los hombres. Y Él acepta la cruz, el rechazo, la incredulidad, el desprecio. A veces nosotros nos asustamos de lo poquito que sufrimos. Y digo poquito en comparación, pues, con nuestro Señor Jesucristo, con la Virgen María, con los santos, con San José. Sufrieron tremendas pruebas. Los mártires sufrieron tremendas pruebas. Nosotros, con pequeños sufrimientos de cada día,
sentimos que nos ahogamos a veces, y el Señor nos invita a saber ofrecer ese sufrimiento. Es más el bien que recibimos, es más el bien que damos, es más lo bueno que sucede en nuestra vida que todo aquello que tengamos que sufrir por amor al reino, por amor a Cristo, por amor a la iglesia, por amor a la familia, por amor a la verdad, por amor a la misión que tenemos que cumplir, cueste lo que nos cueste. A veces les he comentado en algunas misas que cada uno de nosotros tenemos que tener profundas convicciones de fe y de amor en Cristo Jesús para vivir nuestra vida, y que no nos deben de distraer ni los aplausos ni las críticas. Y hoy le agrego el rechazo, la incomprensión. Cuando nos toque sufrir por Cristo, aceptar, ofrecer por la salvación de las almas y seguir adelante, seguir caminando. Santa Teresa de Ávila decía: Señor, con razón tienes tan pocos amigos. Si así tratas a tus amigos y permites que sufran, con razón tienes tan pocos amigos, ¿verdad? Pero qué amigo tenemos, qué gran amigo, nuestro Dios y Señor. Que Él nos ayude, hermanos y hermanas, en este mundo que nos toca vivir, a anunciar el Evangelio, a pesar del rechazo y de la incredulidad. A su tiempo dará su fruto la semilla de la palabra de Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios. Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras súplicas y acoja nuestras peticiones. Decimos todos: te rogamos, óyenos. Oremos a Dios por el Papa Francisco, por nuestro obispo Rogelio y por todos aquellos a los que se han confiado nuestras almas. Que nuestro Señor les dé la fuerza y sabiduría para dirigir y gobernar santamente las comunidades que le han sido encomendadas y puedan así dar buena cuenta cuando se despidan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también para que Dios nos conceda la
toda concordia, transmita la paz del cielo a la tierra, la paz espiritual para nuestras almas y la paz temporal para nuestros días. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por los que se esfuercen en seguir las sendas del Evangelio, para que nuestro Señor los mantenga en este santo propósito hasta el fin de sus días. Oremos también por los que viven en pecado, para que nuestro Señor les dé la gracia de convertirse, hacer penitencia y purificarse en el sacramento del perdón y alcanzar así la salvación eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por la misión de verano 2021, cuyo lema es Tu parroquia en casa, para que se reavive el fuego del amor de Dios y del amor fraterno entre nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos finalmente a Dios nuestro Señor por los fieles difuntos que han salido ya de este mundo, especialmente por nuestros familiares, amigos y bienhechores, para que el Señor, por su gran misericordia, los reciba en su gloria y los coloque entre los santos y elegidos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre Santo, nuestras oraciones e ilumínanos con la luz de tu Evangelio, la luz de tu Espíritu, para que sintiéndonos pobres y débiles, experimentemos también la fuerza de Cristo y el poder de su resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oración que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté siempre con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia, peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifiques los dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida
y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Rogelio, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas, en la fe, en el amor y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San José, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, llamados a proclamar ante el mundo la verdad que nos salva, la verdad de Jesús, la verdad del Evangelio, oremos como el mismo Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu del Señor Jesús, deseémonos la paz unos a otros.
Él es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en el banquete del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Decimos el amén comunitario, el cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya te he recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
el verdadero discipulado. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se formó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Avisos parroquiales. La misión de verano del 2021, cuyo lema es Tu parroquia en casa, será, Dios mediante, del 6 al 30 de julio, de martes a viernes, en horario de 7:30 a 9 p.m. Nuestro párroco, vicarios, diácono y grupos parroquiales visitarán hogares de nuestra comunidad, donde se realizará el rosario y Santa Misa, dedicados a la familia de ese hogar y sus vecinos. Durante estas 4 semanas de julio se visitarán 16 hogares. Sigue atento a las vías de comunicación de la parroquia para cada día. Pastoral Juvenil invita a todos los niños de 8 a 13 años de edad a acompañarnos en las actividades virtuales y presenciales del Grupo Belén, que arrancan una nueva etapa a partir del 3 de julio, los sábados a las 4. Belén, niños con Cristo, de Cristo y para Cristo. ¿Estás listo para tus olimpiadas hacia la santidad? Acompáñanos. Hoy es Día de la Caridad. Ayudemos de corazón a nuestros hermanos más necesitados. Dios nos da para que demos también nosotros. Los invitamos a vacunarse contra el COVID de acuerdo a las edades de cada uno, respetando su libertad y su conciencia, para poder crear ambientes sanos y seguros y podamos reactivarnos totalmente en nuestra sociedad y en la vida de la Iglesia. Por favor, cuidémonos, continuemos con el uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, uso de gel en alcohol. Gracias por su atención y su participación. Quiero complementar los avisos diciendo que el miércoles pasado fuimos en peregrinación los líderes de la parroquia, de los grupos apostólicos, de la pastoral orgánica y también de servidores de aquí de la comunidad. No podemos invitar a toda la comunidad porque todavía no está permitido hacer peregrinaciones masivas, sino en pequeños grupos o en familia. Y en este año del Señor San José, pues es importante que hagamos alguna peregrinación o algún acto de devoción en honor del Señor San José y se ganan indulgencias plenarias o parciales, dependiendo de la actividad. Por ejemplo, si toman una plática de media hora del Señor San José, ¿verdad? Si van a un templo dedicado al Señor San José, si hacen una oración especial, etc. Entonces, lo hicimos nosotros el miércoles pasado, pero ojalá que lo puedan hacer. Aquí hay 2 templos cercanos dedicados al Señor San José. El primero es en el decanato, en San José del Uro, ¿verdad?
y el segundo en San José del Barrial, de otro decanato, pero también pueden ir y ganar indulgencia. La segunda cuestión que les informamos, pero no todos van a poder participar, es la misión de verano. La misión de verano consiste en ir a visitar 16 casas, invitar a algunos vecinos, 2, 3 casas de vecinos, para rezar el rosario y tener una Eucaristía. Vamos a estar el Padre Crucito, el Padre Jesús Antonio, el diácono José Joaquín y un servidor. Vamos a estar acompañando, visitando, animando a las familias a vivir la fe, y poco a poquito irnos reactivando, irnos motivando a vivir nuestra fe. Y pues se han anotado muchísima gente, que todo el mundo quiere misa en su casa, pero pues no va a ser posible, va a ser nada más 4 semanas. Es nada más sensibilizar, es motivar, es animar, pero pues recordar que es la parroquia el centro de la vida de la comunidad, ¿verdad? Aquí se concentra la fuerza de los sacramentos, la administración de los sacramentos, la catequesis y también las obras de caridad, como por ejemplo las obras de Cáritas, que se hacen a nombre de toda la comunidad. También todas las pastorales, pues aquí confluyen y de aquí parten, ¿verdad? La parroquia es la fuente de la aldea, decía San Juan 23, es la fuente donde nos vamos todos a beber el agua viva que es Cristo, y es la familia de las familias, es la comunidad de comunidades, de grupos y movimientos, donde es la célula más básica de la iglesia, la parroquia, después la diócesis y luego la iglesia universal. Entonces, para que todos estén informados y pues nos apoyen con su oración, y si nos ven por ahí, pues nos saluden, ¿verdad? Y si son vecinos de alguien que van a tener la misa, pues pueden asistir. Que Dios los bendiga a todos. Nos ponemos de pie. Señor, tú que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté siempre con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Fortalecidos en Cristo Jesús, podemos irnos en paz. Que tengan feliz fin de semana, que Dios bendiga a todos ustedes y sus familias.